De- ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos a martes 25 de marzo de 2025. Estamos con Erika Muñoz, estamos con la Isla Ureta y también estamos con Álvaro Arostiz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, bien, ¿y Todo tú, muy Felipe? ¿Cómo bien, don estás? Felipe. Qué Muy gusto bien ¿Todo nomás, saludarte. doña bien? Erika. Todo bien, todo bien, ¿Sí? partiendo bien este día martes. ¿Bien, bien o bien más o menos? Bien, bien, dice la 25 de Erika. marzo, Yo bien, fecha bien. de reflexión para Atacama. ¿Por Voy a qué? aprovechar un poquito. Se cumplen 10 años desde de una tragedia. Yo creo que marcó mucho a la El región, que aluvión, fueron los ¿no? aluviones del año Mm, 2015, Mm, sí. sí, me acuerdo. Eh, Se me vienen muchos recuerdos a la memoria. Recuerdo que eso fue un día de semana. Yo haberme levantado porque el conserje de mi edificio empezó a gritar que se había salido el río y que teníamos que ah, sacar los autos del estacionamiento subterráneo porque se iba a inundar. mm, Y bueno, todo lo que vino después, los muertos, incluso el más recordado quizás el bombero que falleció en Diego Almagro, que en ayuda de esa localidad lamentablemente se cayó y falleció. mm. Pero como les digo, fecha de mucha reflexión y que todos los atacameños y atacameñas la llevamos en el corazón porque hemos sido una región, si es que no somos la región más olvidada por parte del centralismo y de Chile en general. Claro. 31 muertos y 49 desaparecidos, ¿ah? Y además, Álvaro, esto yo me acordaba, el 2015 fue en marzo 25 y el 9 de mayo. Claro, eso fue, sí, fueron dos aluviones, me acuerdo. Claro, y bueno, yo igual acá te he contado la historia, pero yo justo ese 2015, eh, a mediados de año, empecé a ir a unos eventos a Copiapó y lo hice durante 4 años consecutivos. Antofagasta, Copiapó, Calama y Santiago. Y me acuerdo de ese año 2015 que fui, impresionante porque paré, le pedí especialmente a la persona que me fue a buscar al aeropuerto que paráramos en el Luis Valenzuela Hermosilla, en el estadio. Sí. Que me acuerdo que esa persona, no me recuerdo su nombre, me decía que le habían comentado que gracias a la existencia del estadio, el aluvión había sido, digamos, un poquito menos porque había servido Fue un como de milagro, recipiente, sí, básicamente. Y el prácticamente estadio eso. quedó, porque para la gente que no lo conoce, el estadio es como el estadio monumental de Colo-Colo, es decir, la cancha no está a nivel de la calle como el Estadio Nacional, por ejemplo, o el Estadio Santa Laura, que las graderías están construidas del piso hacia arriba. En el caso del Valenzuela Hermosilla, es un hoyo. Y la última bandeja, si se quiere, de la gradería está a la altura de la calle. No sé si me explico. Era impresionante ver el barro que llegaba prácticamente a la altura de la calle. Y estuvo ese estadio, corrígeme Álvaro, pero de haber estado 4 o 5 años inhabilitado. Sí, claro, 4 o 5 años inhabilitado y de hecho fue un milagro porque para los que no conocen Copiapó, el estadio prácticamente aguantó una gran cantidad de agua que iba directamente al centro, que también se ¿Viste? inundó, pero donde está el centro, lo más relevante de la ciudad, hoy se quedó hecho pedazo, más de lo que quedó. mm. Una lluvia, una lluvia algo inesperada, ¿no, Álvaro? Sí, fíjate que igual, bueno, dentro de como la historia del clima, no sé si se puede llamar así en Atacama, cada cierto tiempo tiende a haber lluvias como cada 10 años, 15 años, lluvias relevantes. Pero lo que pasó esa vez fue una completa locura. Y para que se haga una idea, la gente tiene que haber llovido unos 100 milímetros, 150 milímetros, y lo normal es que lluevan 3 milímetros al año en Atacama. Mm. Claro, claro. No Llovió pasó en casi un Argentina, ni tercio de hablar, lo que po. llueve en Santiago en un invierno completo, llovió en un par de horas. O sea, a mí se me había olvidado, Alvarito. Muy bien, estuviste bien ahí en la.
en el recuerdo siempre es importante porque hubo muchas víctimas y muchos desaparecidos, como Yes. yo decía, según el conteo oficial, 31 muertos y 49 personas desaparecidas. Entonces, golpeó mucho y fue bien impactante, la verdad. Yo me recuerdo, digamos, haberlo dicho en la red. Yo trabajaba en la red en esa época, en noticias, y como te digo, poco tiempo después, yo no conocía Copiapó, de hecho, y lo conocí ese 2015 meses después del aluvión y como te digo, tengo este recuerdo de este conductor de esta van y de haber visto el estadio. A mí siempre me han gustado conocer los estadios de fútbol porque soy futbolero, entonces además quise, porque él me iba contando la historia, entonces cuando íbamos del aeropuerto hacia el hotel donde me quedé, el Antay, puede ser, ¿no? Hotel Sí, lo Antay, está ahí que es muy donde está el cerca del casino, estadio, sí. ¿no? Sí, Me dijo, yo le dije, ¿puedo parar? Y me dijo, por supuesto, paremos y para que lo vea y todo. Y realmente fue bien impactante la imagen que además yo tenía fresco, porque yo estaba en la universidad y tuve que ir a reportear, porque mis profesores nos mandaron a reportear el aluvión del año 93 en Santiago, de la quebrada Macul. Entonces, fue bien impactante la imagen, Alvarito. Así que, ahora, de tu familia, tus cercanos, bien, no hubo ninguna desgracia, digo. ninguna gracia, todo bien. Incluso ni Ya, siquiera nos entró agua a las casas, por decirlo así. ya, qué bueno. Oye, lo terrible de una tragedia como esta es que a diferencia, por ejemplo, no es por comparar, pero a diferencia, por ejemplo, de Valparaíso, que para los incendios, ¿se acuerdan de los incendios que hubieron, que se quemaron casas en las quebradas y todo? Esos eran temas que se podían prevenir, porque lógicamente no está aprobado el hecho de construir casas en las quebradas, al contrario, constantemente las autoridades, el municipio están tratando de sacar la gente que vive en esos sectores, y que fue la gente que más perjudicada se vio, la mayor cantidad de personas que fallecieron de esos sectores. A diferencia de esto, en el norte, ¿cómo previenes una tragedia como esa? Sí, lo que pasa es que, Difícil. Las claro, casas no están preparadas, la infraestructura, disculpa Álvaro, la infraestructura vial, las calles, la forma en que está hecha la el comuna tipo de suelo o la tampoco ciudad, aguanta. claro, no lo soporta, pero no lo soporta porque no es Absorbe. habitual, porque no es algo que ocurra habitualmente, por lo cual puedan decir, vamos a prevenir que esto pase. Entonces, yo creo que uno de los desazones más grandes cuando se viven tragedias como esa es que no había cómo prevenirlo. Yo recuerdo lo que dice el Álvaro porque nosotros teníamos allá como organización de Padres y Apoderados una dirigenta, que la presidenta vivía en Copiapó, la dirigente regional vivía en Copiapó y ella nos hizo conocer realidades de familias de apoderados que eran parte de nuestra organización, que vivieron cosas terribles, perdieron no solamente sus hogares, sino también algunos de sus familiares. Se hicieron muchas campañas, yo recuerdo, nosotros hicimos una campaña por útiles para los alumnos, para los niños, y me acuerdo que muy solidario, eso que pasa en Chile nomás, muy solidariamente una organización de camioneros, porque reunimos cosas en el sur y acá en la zona centro, el tema era cómo la llevábamos. Eh, y una asociación de camioneros, fíjense, nos ayudó haciendo una posta. Empezaron a traer las cosas desde Valdivia hasta Temuco. En Temuco había otra persona, otro camionero que estaba dentro de esta organización, de esta asociación, y de Valdivia la trajeron hasta Temuco, de Temuco lo hicieron llegar a Concepción, de Concepción la trajeron de una a Valparaíso, y de Valparaíso llegó a la región metropolitana, y de la región metropolitana se juntó todo, y de ahí para arriba, y llegaron a Copiapó todo lo que se mandó, pero claro, queda en la mente, como yo siempre digo, queda en la mente el dolor de la gente que ha vivido eso y que al final tú no sabes cómo se vuelven a levantar, cómo vuelven a tener ganas de seguir, cómo la ciudad, y me imagino el Álvaro vio a su gente y la gente alrededor, ¿cierto? Porque si bien es cierto, nos dice que su familia no vivió nada de eso, pero sus coterráneos, la gente que de la región o de las comunas lo vivieron, se volvieron a levantar y siguieron adelante, como ese ñeque que tenemos los chilenos que independientemente de cada una de las tragedias, de alguna manera seguimos adelante. Y eso, independientemente del gobierno de turno, de lo que podamos criticar, de lo que pasa, de candidatos, de políticos, la gente, el ciudadano de a pie,
tiene esa capacidad y eso es algo que como país nos hace bien. ¿Algo que decir, don Ladislao? Estaba viendo aquí las imágenes, sí, me acuerdo. Y fue una aluvión de varias quebradas, ¿ah? Afectó Copiapó, la zona de Chañaral. Tú me dices que tú eres de Calama, Álvaro. No, de Copiapó. Álvaro de Copiapó. Se quedó pegado Álvaro es Álvaro, Copiapó. sí, se nos quedó Sí, pegado. Álvaro de Copiapó. Sí, qué pegado. Ajá, perfecto. No, lo que pasa es que yo Claro. decía que había ido a Calama, Antofagasta y Copiapó 4 años consecutivos. Por eso yo Mm, dije dentro del contexto mío, ¿no? Y además sí. eso también significó intensa lluvia en también en la región de Tarapacá y en la región de Antofagasta, Álvaro. Ese mismo marzo, digamos. Álvaro, ¿tú eres de Copiapó o tienes que ver Sí, con de Copiapó, Calama? De Copiapó. Copiapó. Perfecto. Dramático. Dramático, Bueno, inesperado, ahora imprevisible. yo siempre tengo la duda. Hay ciertas cosas que sí se pueden prevenir, ¿ah? Y en Chile los desastres naturales lamentablemente ocurren de vez en cuando y de cuando en vez, inevitablemente en zonas donde tú no puedes tener construida, por una parte, y lo otro, yo me recuerdo, Álvaro, y por favor corrígeme si me equivoco, eh, estas lluvias ocurrieron obviamente en zonas donde no debía caer lluvia, en altura obviamente, y, y bueno, eh, la naturaleza, la naturaleza cobra, y ya hay ciertas zonas en que efectivamente no está de manera correcta construido poblaciones, eh, porque la naturaleza busca. Y yo me recuerdo, por ejemplo, todo lo que pasó el año 93 con la quebrada Macul. eh, bueno, habían poblaciones que estaban en el brazo o pasaban por el brazo de la quebrada, y cuando ocurren lluvias torrenciales, la naturaleza busca esas quebradas, un poco lo mismo que ocurrió el 2023, si no me equivoco. Ustedes se recordarán, a consecuencia de las crecidas de los ríos, y hubo zonas en que no puedes construir porque justo en la curva, los meandros que se llaman, y está lleno de construcciones, de poblaciones en Chile que buscan justamente esos lugares porque, digamos, no porque necesariamente lo encuentren bonito, sino que porque, bueno, hay construcción en la ribera de los ríos porque eso les ayuda muchísimo en su subsistencia, en fin, o en cultivos. Entonces, tampoco es que lo hagan por gusto, sino que, entonces, nosotros somos un país de desastres naturales, tenemos erupciones volcánicas, tenemos terremotos, tenemos de repente lluvia, sobre todo en una zona, en un país cordillerano como el nuestro. Y bueno, lamentablemente este tipo de tragedias ocurren, en otras partes del mundo también ocurren, pero yo siento que de repente echamos a la suerte muchas poblaciones o muchos lugares en que lamentablemente la naturaleza cobra. Y cuando la naturaleza cobra, cobra caro, ¿ah? No cobra barato, cobra caro. Laislao. Y lo que pasa es que las ciudades se construyen siempre aledañas a los ríos, porque el suministro de agua es la única manera de que la población pueda subsistir, digamos, eso es lo natural. Entonces siempre las ciudades están construidas a la orilla del río, es así. Entonces, evitar la crecida de los ríos cuando se producen fenómenos como este, que caen, no sé, 200 milímetros en un día, es muy difícil en realidad. Aunque tengas fortificaciones, tengas lo que tengas, digamos, porque es demasiado. Entonces, es complejo. Sin Entonces perjuicio que que se construye mal, sin perjuicio que se además construye hay mal, ¿ah? sistemas, tú sabes que hay sistemas satelitales hoy día, la meteorología ha avanzado muchísimo en el mundo y sobre todo en Chile, pero los meteorólogos siempre alegan que hay sistemas satelitales que están disponibles, que obviamente me imagino que como suele ocurrir en Chile, esto por dos razones fundamentales de repente, uno por ignorancia o desconocimiento y dos por recursos. Porque si hay un país en que, lo digo con mucho cariño y responsabilidad, los recursos se invierten mal, es en Chile.
absolutamente. recursos hay. El problema es que se invierten mal. Y tú con eso, con esos sistemas satelitales, tú puedes, digamos, anticipar casi, pero con exactitud, la cantidad de milímetros de agua que puede caer en ciertas zonas. Y lo que ocurrió el 2023, que fueron 2 ríos atmosféricos seguidos, que básicamente son sistemas frontales que vienen directo del océano, y viene una corriente más tibia, si se quiere, del norte, que es una verdadera jeringa que te va inyectando agua permanentemente. Tú tenías como poder prevenir en términos de evacuación. Evidentemente, claro, lo que tú dices es cierto, la naturaleza, pero tú puedes evacuar y evacuar con anticipación, porque puedes anticipar este tipo de fenómenos. Entonces, existen herramientas, pero claro, tú sabes que en Chile, por ejemplo, yo no tengo exactamente acá el número, tendría que buscarlo, pero es una cifra muy ínfima de volcanes que están siendo monitoreados en nuestro país. No sé, el 10%, el 20%. Y el resto no se monitorea no porque no tengan la posibilidad de que haya una erupción, sino que simplemente porque los recursos son escasos. Tú me vas a decir, es que Chile es un país pobre, por cierto, pero es un país volcánico. O sea, hay países que no invierten en eso porque no son volcánicos. Nuestro país es volcánico. Todo el sistema de control de la sismología, de las alertas que aparecen en los teléfonos celulares y todo eso, bueno, eso se avanza significativamente luego del terremoto y tsunami del 2010, pero hay ciertas áreas, y lo dicen los expertos en seguridad como Michel Delerbre, que es un tipo que estudió en Estados Unidos, es que en Chile hay ciertas falencias en términos de, digamos, primero de cultura sísmica, que eso también requiere inversión del Estado para que el ciudadano conozca, sepa, pero también de, digamos, de zonas en construcción. En Chile, en el norte grande de nuestro país, hay zonas inundables y se sigue construyendo en altura. Y frente a eso no hay mucho que hacer, pues solo apelar, cruzar los dedos, a que esos edificios no se caigan o no se inunden. Entonces, yo vuelvo al punto, somos un país pobre, por cierto, pero somos un país sísmico y somos un país volcánico. Y al ser sísmico, se dice que al menos una persona va a vivir 3 eventos sismológicos grandes. A mí me queda uno, porque ya he vivido ya, el del 85 y el del 2010. Eh, y hay zonas que son más peligrosas que otras y que se sigue construyendo, lamentablemente. Y Efectivamente, en la ese, norma cambia, ustedes muy bien lo saben, después del terremoto del 3 de marzo del 85. La norma de oiga, construcción en Chile cambió, pero así todo, oiga, hay ciertas áreas en las cuales todavía no se funciona como por ejemplo ocurre en Japón, que tú convives con los terremotos, es parte de la vida, pero no porque tú convivas no vas a hacer nada y decir cruzar los dedos y Diosito, ojalá que no me pase nada. oiga, Felipe, tú estás vivo como cuatro ya, pues. No se me hagas de las traques. El del año 70. El año No, 70, año 70, ese fue el de las melosas, 1985, pero no Oye, fue 2010, espérate, calificado de terremoto. 2000, eh, sí, pues no, espérate, fue espérate, siete. espérate, espérate. Nosotros, Y en Santiago cuando hubo ese maremoto en La Serena que se metió el mar para adentro en la IN. Ah, pues el 2015, pero ese fue, Claro, pero acá también aquí, pero fue, aquí fue 7, aquí en Santiago fue 7. ya, sí, pero pero yo no fue estoy hablando terremoto. de Yo, terremoto de yo estaba en 8. el Parque Arauco, 7, se movía como loco, estaba en los estacionamientos del Parque Arauco, venía Día para lado de viernes, lado. Día viernes, ¿ves? claro. Sí, pues día viernes. Sí. Bueno, 3 Oye, pero entonces, me puedo mi morir mamá así. nos contaba que en el año 71, que fue el El año en que yo 71, nací, en el ¿eh? 71 hubo uno, que al El de menos las en melosas. Valparaíso, la quinta región, fue terremoto, porque de hecho de abril, mayo, junio, julio, agosto, como por agosto, julio, porque yo tenía como 3, 4 meses, mi mamá nos contaba de ese terremoto. Así que, claro, hemos vivido más solo que no nos acordamos porque éramos muy chicos. Nos acordamos el Lo que del pasa es que, 2000, de lo que pasa es que 1985. digamos, hay que recordar que eh, los geólogos, digamos, eh, establecen, o más bien han coincidido
por ejemplo, y esto no es para meter miedo, yo solo soy un parlante, ¿no? Que el terremoto del 3 de marzo del año 85, ahí frente al Garrobo, en fin, fue de 7.8. Por lo tanto, ese no es el gran terremoto de la zona central del último tiempo. O dicho de otra manera, Claro. en cualquier minuto viene. ¿Y Viene por qué otro lo más digo? potente. Porque se habla de sismos que son superiores a los 8 grados en la escala Richter. Entonces, claro, el aislado habla el del 70, debe ser el de las Melosas, estoy tocando de no me acuerdo, o el del 71. Esos fueron temblores fuertes, no dio para terremoto. Y Claro, se para la gente espera que lo un vivió gran fue un terremoto. terremoto en la zona central y en el norte grande. Y en Ahora, el norte. Atacama, yo me acuerdo, mi Atacama también. abuela, En el claro, norte mi grande se está el abuela, cataclismo, mi digamos. abuela materna estuvo cerca de Chillán en el año 39, que fue el año que nació mi papá, y se comió ese terremoto que fue el terremoto que más vidas ha cobrado en Chile, y por supuesto estaba no en Valdivia, pero cerca también, para el terremoto del 21 de mayo del año 60, Tipo, que es el que ese terremoto, fue con maremoto también, cobró muchas Eso es vidas, salió lo al más mar, fue potente horrible. eso es de lo más potente que se conoce. El de No el sí, del claro, 1960. 3, Fíjense creo. que yo, oye, chiquillo, yo tenía una profe en el colegio, yo estudié en el Liceo Comercial en Valparaíso, en el Instituto Comercial, y tenía una profe de lenguaje que era de allá. Y ella no, ella vivió eso, vivió el terremoto del 60 viviendo en Valdivia y nos contaba lo horrible y lo que ellos habían vivido y cómo ellos corrían a un lado que era como de cerro con su familia y vio cómo el agua se llevaba a unos vecinos que eran mayores que no alcanzaron a arrancar. No, contaba cosas, Es que esa profe nos contaba a nosotros cosas el terribles de maremoto eso. fue inmediato. El maremoto no Claro, hubo sí, tiempo sí, de todo espera. rápido, todo así. Dice que no, Fue no, tan potente que el mar entró de inmediato. Mientras estaba sí. temblando, empezó a entrar el mar. claro. No, fue horrible. Hubo gente muerta en Japón, ¿ah? Por el tsunami que se produjo. Y además que cambió la geografía de Chile. Hay zonas que cambiaron. Quedaron hundidas. Sí, se hundieron y se Sí, levantaron otras. claro, Po. una cosa de loco lo que Impresionante. ocurrió. Bueno, nada, Alvarito, estuviste bien ahí de recordar lo que ocurrió en tu zona. Quedó tan impactado Álvaro que se congeló, ¿ah? Se congeló Álvaro. eh, Quedó muy congelado. Ahí volvió Alvarito. Te habías quedado congelado, Álvaro, pero ya volviste. Oye, espérate, pero el año, solo para los datos, ¿ah? A Fíjate que ver, a ver, en el ChatGPT, a ver. 71, en el 71 el terremoto que fue como el epicentro, dice en la Ligua, ¿ah? En el 71 fue el 8 de julio. Y fíjate que fue en la zona centro-norte de Chile y hubieron 85 muertos. ¿Y No fue menor. y qué escala de Richter fue? 451 heridos, 284.000 damnificados. Erika, ¿Mm? y la escala Y fue Richter, 7.5, dice. claro, no da para lo que yo digo, pues, ¿viste? Pero ¿y cómo hubo tanto Y, daño? Bueno, claro, las casas no estaban construidas de la misma Sí, pues, manera que están construidas de los adobe, años puras casas de siguientes, adobe, lógicamente, puras que había casas de más. sí, adobe. Sí, claro, sí. claro, Chile es un y país tú sabes pobre, que pobre. todas esas casas se terminaron por caer, o cité, en fin, el del 85. Claro, sí. Y por eso cambió la norma sísmica a contar del año 85. Las construcciones Sí, cambió la norma. además que en esos años, muchas de las casas, porque se sintió, dice, desde Antofagasta hasta Valdivia, como sismo más suave, pero se dañó más Coquimbo, Illapel, Valparaíso, la zona centro, y claro, la mayoría de las casas de esos lugares eran de adobe, po. Entonces, Claro. el movimiento las botó todas y ahí es donde está la mayor cantidad de fallecidos. Ese es el material con el que estaban construidos, que eran, ¿se acuerdan de Chirca? Antiguamente las casas las hacían de adobe y Chirca. Ya, ¿y tú sabes por qué el terremoto del 3 de marzo del 85 eh, no está, independiente de la escala, no está considerado como el gran sismo de la zona central en el último tiempo? ¿No? Porque fue muy digamos, el epicentro no fue muy, el hipocentro, digamos, que no fue muy profundo y fue muy cerca de la costa, digamos, por decirlo, del rompeolas. No es exactamente, pero para que se entienda. No así
lo que pasó frente a Copquecura el 27 de febrero del 2010, Mm. donde la ruptura fue cerca de la fosa, que es varios kilómetros mar adentro. Y eso te marca justamente la violencia de la zona de ruptura. La zona de ruptura del año 2010 fueron más de 550 kilómetros entre el sur de Pichilemu y el Golfo Arauco. O sea, estamos hablando de el límite de la sexta región hasta La más allá de la octava, octava. novena, Estoy claro. hablando de la zona de ruptura, no estoy hablando Claro. de Oye, dónde se pero sí, sintió hasta dónde se sintió, sino que no, fue la sí, sí se entiende. ruptura, una cosa. Y yo me Impresionante. acuerdo que entrevisté, porque además yo justo ese año, 2010, empecé en un programa de entrevista en la radio Oasis, que era de propiedad de Julián García Reyes, y me acuerdo haber entrevistado muchas veces a un sismólogo que no sé qué es de él, que se llama Rodolfo Zaragoni, y él me enseñó varias cosas, y una de las cosas es que, y nunca se me olvidó, me dijo, y era el tipo era muy tranquilo, y me decía, Felipe, tú no te preocupes, por lo menos van a pasar 15 años que van a haber réplicas. Y es más, me dijo, las réplicas fundamentalmente van a ser en los extremos. Por lo tanto, nosotros en Santiago vamos a sentir muchos temblores porque estamos cerca de La zona de ruptura Pichilemu. y el punto. Mm. Y yo digo, ¿y por qué? ¿Cuál es la lógica? Y tiene toda lógica. Como la zona de ruptura es tan grande, la parte del medio se acomoda con el terremoto en sí. Y los extremos van quedando atrás. Pero esos extremos se tienen que ir acomodando. Y se acomodan cada cierto tiempo y esas son las réplicas. Y me dijo, por lo menos, y me acuerdo, por lo menos hasta el año 2025. Y Mira, efectivamente hubo réplica, yo me acuerdo, 5 o claro. 10 años después hubo una en Concepción, hubo varias en Pichilemu, y yo siempre me acordaba de lo que él me decía. Así, perfecto, claro, no es un temblor aislado, es una réplica del terremoto del 27 de febrero del, eh, del 2010. 2010, que a mí me tocó en un cuarto piso en Reñaca, que Ah, efectivamente miércoles. creí que me iba a morir. Y yo estuve muy cerca del epicentro, estaba en Los Ángeles. Impresionante cómo se mueve la Tierra. Impresionante. Mm. Estábamos ¿Tú, detrás del Erika? epicentro. No, yo estaba, a mí me tocó heavy porque yo tenía a mi mamá hospitalizada. Mi esposo trabajaba de noche. Entonces yo iba todos los días a ver a mi mamá, mi hijo estaba más chico, entonces vino una cuñada y me dice, esto que pasa en las familias, pues así, súper doméstico lo que le estoy contando. Y mi cuñada llegó unos días antes en Valparaíso y me dice, deja que me lleven los niños, que pucha, estamos en el verano, les quedan pocas vacaciones, pasan encerrados porque tú te vas todo el día al hospital a ver a la mamá y no sé qué, deja que me lleven los niños para Valparaíso, para su casa. Ella vivía en Playa Ancha, un cerro para quienes nos están escuchando, un cerro que hay en la ciudad de Valparaíso. Nunca le había dado permiso a mis hijos para quedarse afuera, nunca, nunca. Mi hija tenía 9, iba a cumplir 10 y mi hijo tenía 14. Nunca le había dado permiso para que se quedaran afuera. Les di permiso para que se quedaran más de un día afuera y viene el terremoto y yo estaba sola en mi casa. A mí se me quebró todo lo que ustedes puedan imaginar. Voló el reloj de pared, salieron los adornos que tenían unos muebles arriba, se me cayeron cosas del mueble de cocina. Fue impresionante, impresionante. Mal, mal. Yo, ese terremoto, a mí fue 1000 veces peor que el del 85. 1000 veces peor. Sí, Y eso que el no, del ochenta y no, cinco es el súper. primero que tengo como noción del miedo de sentir un terremoto. Pero el de Claro. 2010 yo siento que fue 1000 veces peor. La experiencia vivida. Sí, mal, muy Es mal. impactante, ¿ah? Nosotros Impactante. viajamos todo el día al epicentro. Nosotros estamos en Santiago y viajamos todo el día al epicentro y viajamos a Los Ángeles. Los Ángeles está inmediatamente detrás de Concepción, hacia la cordillera, digamos. Concepción, Claro, Sí, sí, conozco claro. Los Ángeles. Entonces el huascazo fue muy fuerte, 8, no ya, te no puedo sé, creer. 8,3. Ustedes viajaron todo el día y a qué hora llegaron allá. Digamos como a las 12, más o menos. El terremoto habrá Las 12 sido de a la las... noche. O sea, 2 horas, Sí, un poco, claro. 2 horas Dorante, antes que sí, Dorante. Sí, Pasado las 3:30 de la mañana. sí. 8 horas antes. Qué locura la aislado. Oh,
¿Y tú, Álvaro? Y te, ¿Eres chico? ¿Qué edad pero tenés tú, espérate, Álvaro? antes de ir con Ah, Alvarito, pero la aislado y eso fue, Erika, ¿fue en altura? no, yo no estaba en altura. O sea, mi casa Ya, tenía dos pisos. Dos pisos. Lo de la ya. escalera se cayó. Todo lo que yo tenía como en la. Donde tú subes al segundo Mm. piso, la caja de escala tenía adorno, un reloj, todo eso se cayó, voló. Del segundo piso al primer piso. ¿Tú la Pero Y aislado? está, ahí sí, yo estaba en el primer piso casa. Lo que pasa es que Los Ángeles tiene muy pocos edificios, sí, pero ¿Case a pesar campo? de... sí, 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 pero la calidad de las construcciones era maravillosa, porque en realidad costaba mantenerse en pie y yo veía como la casa se iba lado y lado, digamos, porque fue un terremoto claro. que como que las cosas saltaban, que todo saltaba, era impresionante. Yo Claro. Es que pensé que la casa se iba a caer. Yo había llevado a mi viejo que estaba con un cáncer que se le había ido a la médula de los huesos. Y entonces yo fui manejando todo el viaje y lo llevé a Los Ángeles, porque el viejo tenía su casa allá. Entonces lo llevé y le manejé hasta que llegáramos a la casa, en fin. Y de manera que el viejo salió afuera, andaba con esos cuellos ortopédicos, porque no podía, porque Perfecto. tenía polillada, por así decirlo, la columna, no podía caerse ni nada por el estilo, porque iba a quedar Puesto. paralítico. Está claro que se va a morir Obvio. igual, digamos, pero iba a ser peor, ¿no? De verdad que el viejo lo que hizo fue, se tiró al suelo, pero es que tampoco era seguro el suelo, nada, porque esto se movía así, pero era No, impresionante. Pero no, las claro. casas muy, pero las casas muy bien construidas. Yo te digo, Los Ángeles, No, yo yo me quedé con la imagino lo que escoba. sintió Felipe porque él dice que él estaba en altura, Cuarto en piso. Viña, y el terremoto fue la sensación de que era así y que luego era así. Porque en ¿No? ese Se momento, o sea, movía en así, ese se terremoto, movía así todo el claro, rato. tuvimos dos sensaciones, movimientos diferentes, fue horrible. ¿Qué edad Sí. tenías tú, Álvaro? Yo tenía 8 años, el Estaba ahí en 2010, Copiapó o estaba ahí por acá? en Copiapó, y yo no desperté, no lo sentí, mis papás sí, pero a mí me tocó el del 2015, también el mismo año del aluvión, el de El de Coquimbo, que fue Illapel, 8,3, claro, terremoto de y Illapel, claro. ese, claro, tiene que haber sido como a las 7, 8 de la tarde, y con Sí, mis papás íbamos a salir, íbamos a comer algo afuera, y estábamos en el auto, y se empieza a mover, claro, como si estuviéramos como en un barco. Y mirábamos y no entendíamos lo que pasaba hasta que en la radio empezaron a decir que era un temblor. Pero fue igual súper extraño. Yo me acuerdo haberle dicho a mi papá, papá, mira, échate un poco para adelante porque si no, este árbol se nos va a venir encima. Pero tampoco fue tan fuerte en Atacama, en Coquimbo obviamente sí. sí, pues, claro, el del 2015 fue más, pero el del 2010 yo creo que, claro, en Copiapó debe haber sido un No, temblorcito nomás. nada. Claro, un temblor grado 6 tiene que haber sentido, Un con temblor más suerte. que para un extranjero grado 6 es para salir arrancando, digamos, pero Oye, mis Yo lo único hijos que espero, tuvieron, sí, ese. el próximo que venga, que me agarre en mi casa. Yo creo que lo mejor, lo más seguro son las casas, ninguna duda. mis Claro, y hijos sobre todo tenían, la de una, porque uno sabe, claro. Me muero que me agarren en la oficina, no sé, piso 10, nada, Bueno, ese terremoto, el que tú nada. dices de Coquimbo, de Illapel en rigor, que fue víspera de Fiestas Patrias, me acuerdo, mi hija mayor me contaba que la agarró justo en el túnel El Melón. Ah, Yo, la radio del Conquistador, recién había entrado a la radio del Conquistador y me clavaron en una reunión comercial en Apoquindo, piso 15, y me da mucho tocó, susto. me carga sentarme en las cabeceras en cualquier parte, pero bueno, esa vez me tocó en la cabecera mirando hacia Apoquindo, Mm, por lo tanto mirando hacia la calle. Yo en un minuto perdí el punto porque era un edificio antisísmico, entonces yo perdí el sí, punto del horizonte. Yo dije, esto sí, se va a caer. Y yo te diría que sí, claro. ese terremoto fue, sentí más fuerte que el del 2010 y por supuesto el del 85 que estaba en un tercer piso. O sea, yo de Y te verdad podéis por lo que, menos un metro, te podéis un metro. no, En claro, las y oscilaciones, la más de un típica, metro no es. se preocupen, claro, no se preocupen si este edificio es antisísmico, como si eso a uno lo calmara, digamos, no, no, una locura. Pero bueno. Y uno ve cómo se descuadran las paredes, porque se descuadran. No, ¿Sí? claro, y como que, y además uno se marea, po. Sí, claro.
uno Mira, mismo se marea, efectivamente. entonces, bueno, en fin, En la casa, en la casa. no queríamos meter miedo, pero son esos hitos incómodos que, que todo el mundo, digamos, recuerda. Yo sé que no tiene mucho que ver, pero para que se entienda, hay una generación que aún hay personas vivas, digamos, que decían, ¿en qué estaba yo cuando fue el golpe de Estado? Ponte? ¿En qué estaba yo para el terremoto del 85? ¿En qué estaba yo para el terremoto del 2010? Son hitos, situaciones de alto impacto, si se quiere, que uno no olvida nunca. No, Sí, sí, sí. no, a pesar de lo incómodo, tú sabes que el cerebro humano tiende a filtrar las cosas desagradables, incómodas o trágicas, pero hay hitos como ese que no se olvidan fácilmente. Pero bueno, ya. Eh, Lucía Damer, ex jefa de los asesores en materia de seguridad del presidente Boric, dijo que las políticas de seguridad de este gobierno son más bien centristas y derechistas. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿No están de acuerdo con eso? ¿Cómo lo toman? ¿Han habido políticas de seguridad de este gobierno? ¿Lo ha hecho por obligación? Eh, Se podría, ya estamos terminando el gobierno del presidente Boris, estamos en el último cuarto, pero se podría avanzar más, se podría avanzar menos. ¿Y qué interpretación tienen ustedes respecto a lo que está pasando con los incendios forestales en el sur? Si ustedes sienten que hay algo de intencionalidad a propósito de la detención del quien sería uno de los autores del triple crimen de los carabineros, Erika Ladislao Álvarez. Oye, cuando tú, cuando tú me hablas de las opiniones que da la gente cercana al gobierno referente a política de seguridad, a mí me gustaría que nos dijeran cuáles son las políticas de seguridad primero, porque yo todavía no siento que, o sea, crear un ministerio de seguridad que de aquí a que se implemente se les va a acabar el gobierno sin haber hecho nada de importante o realmente permanente en el tiempo en cuanto a seguridad. O sea, yo siento que ella está haciendo, va a ser bien tonto lo que voy a decir, pero yo creo que ella está haciendo declaraciones para ella eh, aparecer en las redes, en los medios, para hacer la típica descolgada del gobierno, que es lo que les está pasando a muchos del gobierno, y algo que a mí me parece raro, pero que uno lo está viendo en este tiempo. Pero fíjate que yo no veo que este gobierno haya implementado políticas de seguridad que hagan a la gente sentirse más segura. De hecho, no ha crecido la sensación de seguridad en el país precisamente en cuanto a las encuestas. Entonces, cuando ella dice que el gobierno ha hecho política de gobierno derechista, me gustaría saber cuáles son, porque creo que no tenemos políticas de seguridad que sean efectivas, o al menos que la gente vea efectiva en este tiempo, porque ellos pueden decir públicamente, declarar muchas cosas. El tema es, ¿realmente se han visto políticas de seguridad que hagan a la gente sentirse más segura en la calle? Que la gente pueda decir que siente que la delincuencia ha disminuido, que siente que la delincuencia va en retroceso, o que siente que el trabajo de la policía en la calle ha hecho que se sientan más seguras. No, fíjate. Así que yo creo que ella en realidad está haciendo lo mismo que está haciendo incluso la Carolina Toa. Acuérdense cuando la Carolina Toa salió, renunció y al otro día dijo con todas sus letras que para ella era importante la seguridad y que este gobierno no lo tenía no lo tenía en su agenda. Así como la ministra del Interior criticando a la de Boric, criticando a la ministra del Interior de Boric. Entonces, no, fíjate, no creo. Y lo segundo que tú acabas de decir, ojalá no fuera así, Felipe. Yo encuentro que, o sea, creo que es tan terrible que estemos pensando que los incendios que han hecho tanto daño desde ayer en el sur han sido o sea, han sido por la responsabilidad que ha tenido el Estado, por decirlo de alguna manera, de la captura del tercer asesino de los tres carabineros en la Araucanía, que ni siquiera lo he pensado, Felipe. De verdad, no quiero ni creerlo.
que la gente está quemando el sur porque detuvieron a un asesino, cuando lo que necesitamos es que ojalá todos los asesinos estuvieran presos. Entonces no quiero creer eso y te estoy dando una respuesta así súper básica. Ni siquiera lo pienso, en mi opinión. Eh, sí, yo creo que si bien se han dictado varias leyes, ¿ah? Se han dictado varias leyes durante este gobierno eh, en materia de seguridad, creo que un plan de seguridad serio no ha habido. Y lo otro es que si es que se dictó algún tipo de norma, son normas aisladas, no hay una política general que restablezca el imperio de la ley o el imperio del Estado en todo el país, en todo el territorio. Eh, yo creo que las políticas, si es que respecto a las leyes que se han dictado, obviamente están enfocadas fundamentalmente en la región metropolitana, porque la región metropolitana debe concentrar por lo menos unos 7,5 millones de habitantes, y somos 20. La región metropolitana debe tener por lo menos el 40 o más de la población, digamos. Entonces, obviamente, la concentración es mayor en la región metropolitana. Y de hecho, en la región metropolitana, entonces se produce la mayor cantidad de homicidios todos los fines de semana. Eh, yo creo que de alguna manera eh, es tanto lo que se da en los medios de comunicación, que los noticiarios consisten exclusivamente en hacer referencia a los múltiples homicidios que se cometen diariamente en el país y en región metropolitana, que los chilenos como que hemos entrado a normalizar lo que está ocurriendo, que no tiene nada de normal en un país como Chile. Chile yo diría que hace 10 años atrás, 15 años atrás, eh, debemos haber tenido no más de unos 300 homicidios al año, a lo mejor, 300 homicidios al año. Pero hoy día son cifras impresionantes por fin de semana, digamos. Eh, Tampoco creo que sean medidas derechistas. Si tú me dijeras eh, qué habría que hacer para resolver el tema de la seguridad, probablemente decretar estados parciales o obtener una ley que regule estado de sitio no por regiones, yo no lo establecería por regiones, lo establecería por zonas, así como intentó hacerse el manejo de la pandemia, digamos, en que no era una comuna la que aislaba, pero yo creo que lo que habría que hacer sería, yo creo que instalar personal militar y dejarse caer y agarrar a todos los que haya que agarrar por zona. Puente Alto, Maipú. Aquí debería haber operativo de la policía, carabineros, PDI y ejército para poder controlar determinadas zonas. O sea, yo diría que Puente Alto se requeriría una medida de esa naturaleza para producir algún resultado. Hay poblaciones en que no entra carabinero nomás. Y yo creo de que se le entregó hace mucho rato al crimen organizado las calles. O sea, que se publique un reportaje en el diario La Tercera, hace como 3 fines de semana atrás, y que me digan que en la zona de Bellavista hay instalado más de 8 locales, discotecas, especialmente para los venezolanos, pero que el Tren de Aragua esté controlando las discotecas y esté cobrando, que los comerciantes estén pensando mucho en emigrar y cerrar esos locales porque tienen que pagar extorsión. Bueno, eso no lo había vivido nunca Chile. Y resulta que yo veo que aquí están todos impávidos, digamos, y resultado no se ve ninguno. Y la verdad es que las bandas siguen operando exactamente igual, de vez en cuando se ve, qué sé yo, algún operativo de carabineros y que cae algunas personas y que están juzgando a algunas personas del Temperado. Pero esto tiene que ser, debiera ser
mucho más masivo y una acción del Estado aleccionadora. Aquí casi debería haber una noche de los cuchillos largos. Aquí esto se ordene. Si no, aquí no va a pasar nada. Y eso no ha ocurrido. Aquí no ha habido un plan serio con el propósito de desbaratar y de demostrar el poder de fuego del Estado con apoyo de las Fuerzas Armadas para controlar zonas. Y yo creo que lo que la Ahora sí población está pareciera esperando que, es eso. ahora sí pareciera, Ladislao, y pregunto, a ver qué opina Álvaro también y la Erika, pareciera que, eh, voy a hacer un disclaimer, y lo dije el otro día acá también, yo, cuando se trata de vidas humanas, y esto es una deformación personal, yo no tengo por qué involucrar al resto, pero sí lo digo, no me gusta cuando se habla de disminución de cifras cuando estamos hablando de vidas humanas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando dicen, oye, este 18 de septiembre hay cifras alentadoras respecto a fallecimientos por accidentes de tránsito, porque en realidad el año pasado murieron 120 y ahora murieron 12. Eh, yo entiendo matemáticamente que 120 es más que 12. Me costó entenderlo, de hecho, por eso estoy en periodismo, pero eh, siguen habiendo 12 personas que mueren. Entonces, a mí por Exactamente. lo menos 12 me familias al... genera, digamos, cierta cosa. Pero ya, sacando eso, efectivamente, los hechos de violencia, en términos numéricos, por ejemplo, en la macrozona sur, han disminuido, pero, en ese periodo de disminución ocurrió el terrible triple homicidio de estos tres carabineros. Entonces, claro, tú puedes decir efectivamente, comparado con hace 2 años, no tengo idea, las cifras han disminuido. Pero en ese intertanto ocurrió Se este cometió un triple crimen crimen. espantoso. Entonces, eh, ahí tampoco es tan así, digamos. Creo, no sé. ¿De aislado, Erika? Álvaro, mira, yo creo que lo que hay que hacer, habría que implementar nombrar necesitamos una especie como de SAR, ¿no? De la seguridad y que pueda eh, ejecutar medidas más, más intrusivas, decretar probablemente o modificar la ley en el sentido de decretar estados de sitio parciales para determinadas zonas y meter contingente militar porque aparentemente el poder de fuego carabinero es inferior a lo que tiene el crimen organizado y meter el ejército nomás. Eh, Claro. Aunque no es labor del ejército, digamos, intrometerse en este tipo de cosas, digamos, pero si hay un enfrentamiento en el cual Carabineros no se la puede con el armamento que tiene, bueno, hay que meterle militares nomás. Eh, pero yo creo que el Estado tiene que mostrar el poder de fuego que tiene. Lo otro, no se está haciendo nada en materia de cárceles. Yo no veo, o sea, existe la idea de construir una cárcel adicional que se construiría al lado de la penitenciaría. Pero, ¿cuántas cárceles ha construido este gobierno? En concreto, digamos. ¿De qué manera se está abordando este tema? Tampoco veo una... Hoy día surge y se habla de populismo cuando se habla de reponer la pena de muerte. Pero sabes que yo pienso que no es populismo. Porque la pregunta, ¿cómo logras tú volver a controlar a una población que ya no le tiene ningún respeto a la policía ni al Estado? Ninguno. Porque eso ya no existe, digamos. Eh, y tú dirás, oye, no, pero si es que resulta que en todas las investigaciones internacionales, no, el hecho de poner pena de muerte, la gente comete los delitos igual. No, no lo creas. En China tiene una política de Estado atroz, una dictadura espantosa. Pero en China no te roban. ¿Y por qué no te roban? Porque la pena es brutal. Y así se le enseña a los países.
El problema es que Chile esto lo había aprendido. La población chilena, con el régimen que tenía, lo había aprendido. Y probablemente durante el régimen militar, que la cosa fue más dura, digamos, la gente lo había aprendido. Chile era un país admirado por el orden que tenía y por un nivel de delincuencia muy controlado. Pero hoy día, con las bandas que han ingresado a Chile, de extranjeros, y a las cuales se han contaminado los delincuentes nacionales, en los usos, en el tipo de delitos que cometen, la agresión, la agresividad, la violencia con que lo cometen, hoy día no hay ningún respeto, no hay ningún temor de nada. La pregunta es cómo repongo ese temor. Porque aquí tenéis que imponer temor nomás, po. El delincuente tiene que saber que el costo es muy alto y que lo pueden eliminar y que lo van a eliminar. Si lo pillan, te van a eliminar, compadre. Él tiene que entender de que eso es así, digamos. Entonces no, es que te voy a dar, vas a estar 3 días preso y te vamos a largar y el sistema procesal penal te protege. No, eso hoy día en un país que no tiene ningún tipo de orden y en que el crimen organizado se está imponiendo, las políticas que tenemos no sirven, no sirven. Entonces vamos a tener que yo creo que tenemos que revisar las penas, el sistema procesal penal, la organización de las policías, el manejo de los estados de sitio, manejar muy bien el control de las aduanas, tener un SAR anticorrupción. Vamos a tener que hacer varias cosas, digamos. Yo no veo que nada de eso se Sí. esté haciendo. Nada. Pero a propósito de eso, Erika y Álvaro, eh, ¿hay otras cosas más que hacer que la discusión de reponer la pena de muerte o no, Erika? ¿Qué opinas tú? La Aislado nombró algunas, ¿ah? Entre medio. Erika, está Está silenciada. silenciada, sí. Sí, perdón. Ahí sí. Yo creo que es ahí, yo creo que Sí, sí. sí, sí. Yo creo que la pena de muerte, esa es una discusión a largo plazo, independientemente que estemos o no estemos de acuerdo, es una discusión que se puede Claro. llevar a largo plazo porque no es una discusión que puede tomar el gobierno de turno para hacer efectivo el combatir la delincuencia hoy día, el narcotráfico, hoy día. Esa es una discusión para adelante. Y la ciudadanía necesita hoy día respuesta. Y yo creo que sí, fíjate, yo creo que se pueden hacer otras cosas. Yo creo que algunos de los, no soy, ¿cómo se llama? Militante de ningún partido como para estar promocionando lo que algunos candidatos, lo que le he escuchado, perdón, a algunos candidatos, pero por ahí escuché al encargado de seguridad de una candidatura que dio bastantes respuestas frente al tema de cómo hacerlo, cómo combatir. Uno de ellos es partir, por ejemplo, combatiendo la entrada de inmigrantes de manera ilegal, que son, como decía muy bien Ladislao, los que delinquen, los que llegan y arman bandas con los que ya están acá, que no todos son extranjeros, también hay chilenos, pero el poder combatir primero a través de la frontera la inmigración ilegal, yo creo que es una buena medida y es una medida, para mi gusto, bastante efectiva para empezar. Segundo, yo creo que la construcción de cárceles, no de aquí a 10 años, y cárceles que yo ahí difiero un poco de las cárceles en el centro de la ciudad. ¿Ah? Yo creo que no merece el resto de la población tener una cárcel metida al lado de su casa, frente a la plaza, cerca del colegio. No, yo creo que es una medida efectiva construir cárceles en el desierto, cárceles lejos de todo el centro de las ciudades. Caro, sí, seguramente encarece mucho más la construcción, pero como país se invierte de una vez y se verá la manera de cómo ellos hagan sustentable. Yo soy una convencida de que los presos debieran trabajar para sustentar su alimentación. Soy una convencida de eso. Yo creo que es injusto que los ciudadanos, que somos los que tenemos que vivir encerrados, mientras el delincuente está libre en la calle haciendo lo que quiere, y nosotros estamos enrejados, no sabemos andar en la calle Y, después de las y 6 de la sin tarde arma. porque tenemos miedo y todo ese Y, tipo de cosas, y sin arma. Y y sin sin arma. armas, sin poder defendernos, porque más encima el que se defiende desgraciadamente a él sí le cae la justicia, no al delincuente. Entonces, más encima, mira, y algo tan terrible como sin defensa, porque la defensa la tiene de parte del Estado el delincuente, po, no la víctima. Po. La víctima no tiene defensa, la tiene el delincuente. Entonces, frente a todo eso, yo creo que más encima lo tenemos que mantener. O sea, matan a nuestra gente, a nuestra familia, a la persona honrada, trabajadora, los matan en la calle, dejan hijos sin padres, dejan
familias deshechas, y más encima el resto de la familia de esa persona que murió asaltada, quemada o como sea, tiene que mantener con sus impuestos a los asesinos de la gente que ellos aman en las cárceles. Entonces, yo sí creo que debiéramos cambiar, como muy bien decía Ladislao, yo creo que hoy día debiera haber tolerancia cero en todos esos aspectos para que los presos aprendieran o el delincuente aprendiera que no le va a salir tan fácil, no se la va a llevar pelada, como se dice un buen chileno estando en la cárcel. Y yo, fíjate que hace años atrás, cuando la gente empezó a hablar de las medidas populistas del Salvador, y aquí en el programa Más de una Oportunidad hablamos del populismo de Bukele, y del tema de Bukele, y los derechos humanos, y las cárceles de Bukele, chuta, y hoy día vemos un Estados Unidos, un presidente de Estados Unidos que está mandando presos y pagando manutención a los presos para mandarlos a El Salvador, a las cárceles del Salvador. Entonces, por eso, desgraciadamente, la gente después, en países como el nuestro, empieza a mirar y a tener esperanza en medidas populistas, con candidatos populistas que vienen a ofrecer esas cosas que dan resultados en otras partes, porque en el fondo con los años sí dieron resultados. Entonces, yo sí creo que se puede hacer mucho más, Felipe, en cuanto a seguridad. Solo creo que le falta pantalones a la gente, a la persona que asuma un gobierno para irse en contra de seguramente un parlamento que no le va a permitir avanzar mucho, pero que puede tener otras herramientas políticas para poder hacerlo. Yo sí creo que faltan pantalones en este país para ponerle el cascabel al gato en cuanto a la delincuencia, al narcotráfico y al terrorismo. Alvarito, para ir cerrando, Sí, para ir cerrando y ojalá me acompañe la conexión, que se ha cortado todo este rato. Yo creo que es necesaria la discusión sobre si una política pública es de centro, de izquierda, de derecha. A mí como ciudadano me importa que la cuestión funcione. Si al final, a mí no me sirve de nada que se burocratice la labor de las policías con las reglas del uso de la fuerza, por ejemplo, porque al final lo termina entorpeciendo, o que al carabinero que hace uso de la legítima defensa se le trate como víctima, porque también termina siendo de desventaja para él. Entonces, aquí yo como ciudadano espero las soluciones que está dando el aislado, que construyamos cárceles, que tengamos planes, qué sé yo, mayor dotación de carabineros, mayor vigilancia, etcétera. Yo creo que eso y en cualquier política pública, no necesariamente en seguridad, lo importante es que funcione, más que teñirla de algún color político. bueno, tema muy importante, que lo que yo digo son los temas urgentes, no necesariamente los más importantes, pero sí de los más urgentes que tenemos y que seguramente durante este año 2025, previo a la elección, en medio de la campaña parlamentaria y presidencial, por supuesto va a estar ahí y vamos a escuchar unas iniciativas que francamente son para marcarlas, digamos. Erika Muñoz, Ladislao Ureta, Álvaro Aróstica, como siempre, un agrado haber estado con ustedes. Que tengan un excelente día martes. Abrazo y nos reencontramos mañana en una nueva edición de Carta Ciudad. Que lo pasen bien.